Buenas tardes, tribu. Acá estamos, como todos los sábados, en este encuentro de amigos. Hoy muy especialmente con gente cordobesa que nos está acompañando. Miguel todavía en España, pero bueno, con muchas expectativas, planificando su viaje. Y como yo había puesto en la presentación de él, el camino se hace caminando. Nunca se camina solo y lo suficiente. Así es como él empezó las palabras que hoy compartió en la tribu y realmente él está emocionado, nos estaba contando algo de lo vivido ayer, porque ayer ya tuvo una despedida de amigos que, bueno, con los que ha trabajado, con los que ha compartido, entonces queremos que él nos cuente sus palabras. Después nosotros iremos a la parte logística de lo que será el próximo encuentro de la tribu presencial, porque ya vivimos dos y bueno, ahora se viene otro más aquí en nuestra querida ciudad de Córdoba. Así que bueno, Miguel, te damos la palabra, bienvenido y bienvenido a todos los que nos acompañan. Pues muchas gracias, buenas tardes de nuevo a todos. Realmente siempre es un placer que Nora te convoque a esto que ya es más de ella que de todos nosotros, porque ella es la que manda, ella es la que me dice lo que tengo que hablar, qué día tengo que hablar, cuánto tengo que hablar y cuándo me tengo que callar, cosa que a mí me cuesta mucho que me hagan callar, o sea que Nora solo lo consigue. Pues ayer tuvimos una despedida que más que despedida es un hasta luego. Yo creo que son esos momentos afectivos donde uno confirma que uno viene de una familia biológica, pero la gracia, el espíritu, la evolución te lleva a elegir una familia voluntariamente, una familia afectiva, una familia de fe, una familia de inspiración en la gracia. Y bueno, aunque realmente me dejaron hablar poco, yo había escrito para 20 minutos y a los 7 me cortaron. O sea que yo, si no les importa, voy a desahogarme con la tribu hoy, lo que no me dejaron decir. Entonces, a mí me gusta mucho últimamente, no sé por qué, a lo mejor terminaré haciendo poesía de todo mi camino reciente. Eh, yo retomo o empiezo en Emaús después de 3 años en China, donde prácticamente la, la frecuencia de sacramento estaba no limitada, prohibida, porque yo tenía un compromiso con el gobierno chino de no hacer proselitismo ni político ni religioso. Entonces es como que en 3 años se acumulan los deseos de poder seguir ya no frecuentando la misa dominical, que realmente en 3 años era muy difícil. Alguna vez vino algún jesuita que venían de Japón, pero venían como estudiantes que pedían un visado sin reconocer su condición sacerdotal, porque eso le hubiese llevado a que le negaran la visa. Entonces teníamos encuentros privados en casa de catequesis de adultos, pero durante 3 años salías de casa con, con esa limitación que yo no podía libremente ni participar de retiros, ni convocar este tipo de charlas y demás. Por eso uno valora más la libertad. Yo creo que la tribu, más allá de que fue una respuesta a la pandemia, también fue una respuesta a las pandemias voluntarias que nos imponen o nos imponemos. Hay veces que estamos en países libres o estamos en nuestras ciudades y teniendo toda la libertad del mundo, pues, oye, hay como una especie de nube oscura que nos impide frecuentar sacramentos y nos impide tener un proceso de catequesis hacia el otro, o de ayuda al prójimo, o de aceptar la ayuda que el prójimo mismo te ofrece, porque te ve bajo de formas, porque te ve poco activado, te ve con una autoestima que merece una rectificación por tu parte. Y bueno, no nos dejamos querer, porque en definitiva yo creo que lo que refleja el camino de Maús, yo creo que todos están familiarizados aquí, no sé, con el pasaje evangélico, ¿no? Cleofás y su amigo van caminando y de repente aparece el Señor y le dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y la gente le dice, pero bueno, ¿no te has enterado de lo que ha pasado? ¿No te ha pasado que Jesús resucitó, que Jesús se fue? Ah, ¿y quién es ese? ¿Cómo? Y bueno, y ellos entran como juzgando, ¿no? Esa persona que se interesa por lo que está pasando
y le dice, pues no estás a la altura de nosotros, no estás informado, le diríamos ahora en época de redes, ¿no? Porque te llega a decir algo, o sea, no sé, una noticia famosa y vos no te enteras hoy, pero ¿qué? ¿No estás en Facebook? ¿No estás en TikTok? ¿No estás en Instagram? No, no estoy en nada, estoy en mí. Y yo creo que los dos de Maús es lo que anticiparon 2000 años antes, que cuando uno está dentro no necesita de estar fuera, estar en el sistema, estar en el mundo, porque indudablemente puedes estar muy dentro de vos, pero también tenés que salir cuando un hermano te necesita. Y muchas veces los hermanos que nos necesitan no verbalizan su necesidad. Y yo siempre digo que la paternidad de mis 4 hijos sirvió para imaginar cuando un hijo necesita ya no apetito, porque eso es evidente, ¿no? Que cuando tiene hambre bien lo pide, pero hay una hambre de espiritual, hay un deseo de consejo que cuando vos sos chico y todavía no tenés una madurez suficiente, no verbalizás. Papá, no sé qué estudiar, no sé qué amigos tener, no sé si fumar o no fumar, no sé si ir a este boliche o a no. O sea, cosas que a lo mejor parecen banales, pero en función de tu respuesta pueden ser determinantes para que tu hijo o tu hija se encaminen o contrariamente, bajen o vayan hacia una cuesta que puede terminar siendo precipicio, ¿no? Entonces, todo este tipo de prevenciones nos lleva en Emaús a reflexionar semana tras semana, porque el retiro es un inicio, ¿no? Estar este fin de semana de encuentro con los hermanos es una cosa, pero la continuidad es fundamental. Muchas veces no siempre ni la mitad de los que hacen el retiro continúan este camino de perseverancia. Y ayer tuve tuve una despedida que me hicieron mis compañeros. Yo estuve en 2 parroquias estos 8 años, en la primera en San Germán de Constantinopla, que está aquí en el centro de Madrid, y después en el quinto o sexto año me cambié a otro grupo parroquial que me quedaba más cerca de mi casa para ir caminando, que se llama la Basílica de la Milagrosa, ¿eh? De los padres, aquí se llaman vicencianos, yo creo que en Argentina se llaman de San Vicente de Paúl, y la basílica de ellos, los que conocen Buenos Aires, es la basílica que aparece en la autopista 25 de Mayo, cuando vas del aeropuerto hacia el centro de la ciudad, que queda a mano derecha, que es la Basílica de la Medalla Milagrosa, que está allí en creo que es Caballito, ¿no? No sé, no me acuerdo qué barrio es, o Flores, creo que es Flores. Bueno, en fin, son los grupos parroquiales que yo he frecuentado, ¿eh? Y aquí, pues, hay una media de 80 a 100 personas, con una asistencia entre 30 y 40 semana tras semana. Está el grupo de hombres y está el grupo de mujeres, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente nos dice, bueno, pero ¿por qué separáis a la gente y demás? Primero porque lo que se dice en Emaús se calla y se queda en Emaús. Y realmente hay mujeres o hombres, en un espacio de mujeres no dirían las cosas que dicen entre hombres y viceversa. Hay mujeres que a lo mejor encuentran en esa complicidad de género cosas que les invita y les inspira a hablar que cuando hubiese hombres no lo dirían. Entonces es un poquito tranquilidad de interlocución, ¿no? Yo quiero volver un poco a lo que me vino ayer en esta especie de discurso no pronunciado, porque el discurso fue en audio, realmente estaban tan animados en el sentido espiritual, no es porque hayan bebido demasiado, seguían animados después de 3 horas y algunos se tenían que ir y no hubo tiempo de pronunciar un discurso formal, en un momento informal. Entonces el que coordinaba el grupo me pidió que esta mañana hiciera un audio, que es el que subimos a la tribu y los que habían escuchado. No sé si alguien escuchó el audio. Los que están acá están todos en la tribu, ¿no? Ahora no sé si los que... Daniel creo que no escuchó el audio. Bueno, Daniel, no te perdés nada. Yo te lo voy a Sí, resumir, así no te faltó molestás. Marcela. ¿Eh? Ya le voy a pasar a Marcela, me faltó Marcela. Ah, fenómeno. Entonces, indudablemente la gente no tiene ni la obligación de ser católica apostólica romana para venir al retiro, y una vez que frecuenta el retiro no tienen ningún compromiso de conversión al 100%. Hay personas que siguen con dudas, siguen siendo un poquito, digamos así, espirituales, pero no católicas. Algunos porque no están bautizados y otros porque estando bautizados, pues no ejercen. Entonces, en mi despedida, ignorando cuál era el caso de cada uno, porque había como media docena o más parroquias representadas,
había gente que me conocía, que habíamos frecuentado coros o villancicos compartidos, que tenemos un grupo que cantamos villancicos por las calles de Madrid en diciembre. Entonces, bueno, no es que quise ser políticamente correcto, sino cristianamente responsable para no avanzar en doctrina, cuando en definitiva la despedida era social, ¿no? Era una despedida de un grupo de gente que yo ha sido mi familia espiritual en estos últimos casi 10 años, ¿no? Entonces, yo me hice un paralelismo con lo que es una vida espiritual, al menos en mi caso, con lo que fue Dalí y García Lorca para la cultura española. Entonces, yo digo que si Maús fuera pintura sería Dalí, y si Emaús fuera poesía sería García Lorca. No es que sea un experto o que realmente el acierto, el comparativo sea al 100%, pero lo que me permitió, y ahora los van a ver, es el itinerario que hace García Lorca cuando se siente, digamos así, no aceptado por Dalí y tiene que dejar España, tiene que dejar su Granada natal para ir a Nueva York, donde escribió su famosa poesía, Poeta en Nueva York, donde después pasó a La Habana, para terminar en Buenos Aires. Entonces, aunque son tres destinos que los tengo frecuentados y conocidos y que me gustan mucho, por supuesto yo no voy a estar en Nueva York, no voy a estar en La Habana físicamente, pero realmente me gusta leer a Lorca y espiritualmente me uno a él sobre lo que te deja una gran ciudad donde el materialismo es más evidente que lo espiritual y donde su poesía, donde su poema, la suscribo totalmente porque yo creo que el alma no tiene nombre ni menos apellido, el alma está en pena. Y la geografía exterior puede no ser importante, pero sí determinante en lo que podés pronunciar y en lo que te puede dejar como lección. Entonces, eh, a los que escucharon el audio, les voy a decir la parte que sí está grabada y no me quiero repetir, pero si no la menciono, no tendría después sentido mi digresión. Entonces, allí por 1926, Dalí se encuentra con García Lorca en la residencia de estudiantes, una residencia de estudiantes que muchísimas personas que no vivían a Madrid, venían a hacer una universidad de Madrid, residían. Aquí se llama Colegio Mayor, no sé cómo se llama en Argentina. Los chicos que venían del interior, que van a Córdoba, van a Buenos Aires, pues mientras dura la carrera viven todos juntos. No sé si es internado, ¿no? Me parece, Nora, corregime si hay alguna palabra que se me escapa. Internado puede ser, ¿no? Sí, sí, acá Internado. sí, sí Bueno, hubo esa era la primera, la única, en internado de 1926. Claro. talles, de... Bueno, y en esta residencia de estudiantes de Madrid, en el año 1926, pues se daban cita los jóvenes que después serían grandes, grandes personalidades de las distintas, no solamente artes, sino también de ciencias, porque en la residencia de estudiantes no se le preguntaba qué carrera estaban haciendo. Ahí eran jóvenes universitarios que más allá de las distintas facultades que frecuentaban, pues ellos compartían alojamiento y residencia, comían ahí, cenaban ahí, desayunaban ahí. Entonces, en esa especie de encuentro casual, que no deja de ser un encuentro casual en Emaús, en los grupos de Emaús, pues García Lorca queda embelesado por la personalidad de Dalí. El hombre no era muy agraciado externamente, pero sin duda tiene una personalidad que lo va a consagrar como el pionero del surrealismo español de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, en esa especie de flirteo intelectual, pero también romántico, pues él le dedica, García Lorca, poesías a Salvador Dalí, ¿no? Entonces, más que una amistad potencial, hay una fascinación intelectual, hay una atracción, hay un deseo, hay una ternura que nunca fue correspondida, un poco por una homofobia temprana de Dalí, y yo creo que también por un narcisismo que en esos años jóvenes de Dalí no había cabida para que haya otro en su persona que su propio personaje, que su propia personalidad, que después lo iría a consagrar, ¿no? Entonces, Dalí rechaza cortésmente no solamente los diálogos que tiene con Lorca, sino toda la poesía escrita. Hay una que si ustedes buscan les va a gustar, que es la Oda Salvador Dalí por Lorca. Pero lo interesante es que Lorca
ama no es al Dalí personaje que todavía no está confirmado, sino es lo humano, el corazón desnudo y vulnerabilidad que a él le despierta entregarse sin ser correspondido. Y yo creo que eso es un elemento muy interesante en este paralelismo cultural artístico, que es lo que le pasa al cristiano cuando todavía no está terminado de hacer y de alguna forma, eh, si somos pan, es como cuando entramos a un horno. ¿Qué pasa si la masa tiene mucha temperatura y la masa no está preparada para hacerse a fuego lento? Pues se quema, se tuesta y el sabor no está bueno, ¿no? Entonces, yo creo que a muchos espíritus, a muchos seres espirituales nos pasa eso. Tenemos tanta ansiedad de saber quiénes somos, de tener un propósito, diría Víctor Frankl, ¿no, Marcela? El hombre busca de sentido, ¿no? Y cuando el sentido no nos viene y el esfuerzo es más al sentido, pues hay una descompensación que hoy los psicólogos le llaman síndrome ansioso, ¿no? Nos volvemos ansiosos no solamente por ese gimnasio físico, cuando pagamos una cuota, el músculo no crece, sino en el estadio espiritual es que el alma no avanza, no evoluciona, ¿no? Y esta realidad le pasa a Lorca. Yo creo que Lorca encarna, no mi viaje, pero sí lo que muchos viajeros o turistas del espíritu les pasa. En Emaús tenemos personas que no han tenido familia o si la han tenido, pues han priorizado el trabajo y no la educación de los niños y tienen como una ansiedad de saberse queridos, de no saberse queridos. ¿Por qué no me quieren? ¿Y por qué a mi amigo los papás lo llevan los domingos al parque o al fútbol y demás? Y yo tengo que buscarme la salida con los amigos porque a mí no me viene a buscar nadie. Entonces, esa orfandad espiritual muchas veces no siempre se corresponde con familias bien constituidas, que tu papá te reconoce, te alimenta, te educa, pero no hay un trabajo espiritual. Hay padres que, yo incluido, no, no piensen que lo que estoy hablando es una crítica a terceros, sino la asumo como propia. Cuando estás un poco arrancando, yo en mi caso arranqué con cuatro porque yo adopté a dos niños, ni bien me casé con mi ex mujer y después tuvimos dos hijas biológicas y en poco tiempo pasamos de 0 a 6. Entonces prácticamente las prioridades son más bien alimentarias que espirituales. Yo creo que esa es una autocrítica que hacemos muchos en Emaús, que nos encontramos con la necesidad de búsqueda espiritual de forma tardía. Tal vez por, como diría Maslow, ¿no? Las necesidades fisiológicas son las primeras que se satisfacen y hasta que el estómago no está lleno, el alma no pide ser trabajada. Entonces, en esa llegada a Nueva York, coincide con la crisis económica. O sea, Lorca llega a Nueva York en 1929 y llega herido ante el rechazo de un amigo, ante el rechazo de Dalí y por la crisis personal que esto le origina. Entonces, muchas veces esas relaciones no correspondidas, y no hablo de relaciones de pareja, hablo de relaciones amistosas sin ningún tipo de acercamiento físico, digamos así, sino por admiración espiritual. Es esa especie de gurú que elegís vos, sea tu párroco barrial o sea el gurú que tú quieras. No estoy hablando solamente de sacerdotes católicos. Vos podés venir del budismo, podés venir del agnosticismo, podés ser quien sea. Pero en definitiva, un padre espiritual que vos elegís, bueno, llega un momento que la relación se corta, sea porque esa figura que vos admirás se va o porque vos tenés que viajar, tenés que cambiar de ciudad, elegís estudiar en el exterior y te vas a otra ciudad y te encontrás con amistades nuevas. Y en ese caso, pues Nueva York es para Lorca el lugar del caos, de la deshumanización, de la tecnología que se antepone al alma, pero también pasa a ser el sitio de una revelación brutal hasta que vos no tocas fondo, no tenés el síndrome del buzo que vuelve a la superficie, es decir, me estoy ahogando, no tengo respirador artificial, pero tampoco los pulmones me dan abasto. La presión va a hacer que reviente todo. Entonces ahí hay una primera etapa de todo proceso de crecimiento espiritual que es la conciencia de necesidad. Decir, oye, me está faltando algo, y no me lo están dando. Entonces, ¿dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? Es más, algunos dicen, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo alquilo? Y en estos temas de espíritu, alquilar servicios no siempre es conveniente porque todo tiene su tiempo, ¿no? Yo siempre digo que el Neandertal nos deja muchas enseñanzas que el Homo sapiens no ha aprovechado. Y hay dos elementos que yo cito en muchas charlas o retiros que hacemos.
es que el Neandertal, a diferencia del Homo sapiens, donde ya tiene, digamos así, todos sus frontes terminados, su lóbulo frontal, sabemos muy bien que se cierra, digamos así, el cráneo con la formación de la parte racional o cognitiva, pero hay dos enseñanzas que nos deja el Neandertal, que él solamente comía cuando tenía hambre y dormía cuando tenía sueño. Y esa correspondencia fisiológica, psicológica, es un elemento realmente crítico en la tranquilidad del hombre actual que no tiene. No sé ustedes por allá, pero acá no se cena antes de las 10 o 11 de la noche, que a esa hora tenés que estar durmiendo y con la digestión hecha. En neurociencia decimos que la sangre que va a la digestión no se queda en el cerebro y hay funciones de homeostasis, de limpieza nocturna, que vos las interrumpís cuando no respetás estos ciclos fisiológicos, ¿eh? Entonces es muy importante ser consciente que uno realmente no puede comer socialmente. Tenés que comer cuando tenés apetito y cuando realmente tu sistema digestivo está despierto y no está priorizando otro tipo de demandas de otras zonas del cuerpo. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que es una lección que cuando hay caos, vos no tenés horarios, cuando vos no estás en una familia normalizada, pues a lo mejor las cosas se hacen sin disciplina, sin orden, y lamentablemente todo ese tipo de cosas generan lo que Lorca decía, mi revelación brutal. Él en Nueva York encontró su carencia afectiva, su carencia no correspondida, se sentía solo en una selva humana que lo que anteponía a la tecnología, al humanismo que él traía, que su alma pedía cuando escribía, ¿no? Entonces, segura que no nos pasa algo parecido, nos pasa algo parecido cuando caminamos, cuando vamos viendo paisajes. Lamentablemente nos quedamos con el caminante de Antonio Machado, inmortalizado por Serrat, ¿no? El caminante se hace al andar, pero ¿a qué andar? Andar exterior puede ser de un peregrino inconsciente que va así acumulando kilómetros, pero bueno, los que creemos o promovemos el desarrollo espiritual, decimos que hay una geografía interior que no siempre conocemos o no nos enseña el ciclo educativo actual, ¿no? Nos hablan de geografía de países, pero no de geografía de espacios interiores. Entonces, por eso, pues, un libro como el de Víctor Frankl tiene tanta repercusión, ¿no? Tenemos que llegar a un campo de concentración para darnos cuenta lo que todavía no hemos hecho en la vida, tenemos un hijo por criar, tenemos un libro por escribir y tenemos una familia por convertir. ¿En qué medida somos conscientes de que ese tipo de necesidades también nos comprometen como ser consciente, como ser responsable y como cristiano consecuente, ¿no? Entonces, el interesante en todo este paralelismo que hago con Lorca es que él cambia Nueva York por La Habana. Y La Habana estaba mejor de lo que está ahora. Pero él siempre dice que tras la tormenta siempre escampa si esperás a que la nube pase para confirmar que el sol estaba detrás. El sol nunca se va ante un nublado, sino que el sol que es prudente deja que la nube pase, aunque lo oculte por unos minutos, por unos días o por unas horas. Y esto es un poco la tentación del hombre, la sombra, digamos así, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, la sombra que se anticipa a la iluminación. No hay iluminación sin sombra que me cuestione. En clave cristiana diríamos que no hay luz sin cruz, no hay redención sin via crucis, no hay liberación sin padecimiento, ¿no? Son todas analogías que podemos usar y estamos indudablemente tocando el mismo tema. Entonces, tras quedar exhausto y quebrado, Lorca viaja a La Habana y allí ocurre el milagro. En la mayor de las Antillas aparece el sol, la música, la poesía, la playa y el ron. También, el ron también. Forma parte de la cultura cubana tomar ron. Y todo lo desborda hasta ir curándolo, pero curiosamente él cae en la cuenta de que hay un cuerpo, hay una mente y hay un alma. El cuerpo se puede enfermar, pero la mente también. Y el alma mucho más, porque es lo más intangible, lo más invisible, lo que en definitiva estaba primero, pero lo vamos postergando por nuestra inercia operativa de que tenemos que contestar preguntas, tenemos que satisfacer lo que los demás esperan de nosotros y vamos escuchando al mundo y nos dejamos de escuchar nosotros. Y esto es La Habana para Federico Lorca.
Yo diría que esto ha sido La Habana, que la España ha sido una mezcla de La Habana y Nueva York para mí, porque yo sin salir de España en estos 40 años he tenido, no sé si 20 o 30 años de Nueva York y 10 años de La Habana, da igual el porcentaje. En mi caso yo creo que se han solapado muchas veces simultáneamente y he tenido días de La Habana y días de Nueva York, sin tener tiempo de escribir mis poesías de Nueva York y mi despertar en La Habana. Lo interesante que transcurridas Nueva York y La Habana, pues el hombre trata de integrarlas y fíjate por dónde aparece Buenos Aires. Él de alguna forma después de esta excursión que empieza allí en el año 29 va bajando hacia Argentina. Él llega allí pasado 1930 a Buenos Aires y se aloja en Avenida Mayo, en un hotel que se llama Castelar. Creo que hay una suite. Yo creo que está cerrado ahora o está en venta este hotel. Pero en su momento cuando estaba abierto había la suite García Lorca y en esa suite pues hay mucha anécdota, mucha historia que yo he tenido la suerte más que de leer o recoger, de confirmar con la viuda de Borges. He tenido una relación con María Kodama, ella se quedaba generalmente alojada ya en verano en el hotel nuestro de Villa Gesell y me decía que el maestro Borges era muy orgulloso y nunca había pedido una cita. Y al único que le pidió cita es a Federico García Lorca cuando visitó Buenos Aires. Entonces, en la vida de Borges, él siempre esperaba citas y cuando él se encontró que el gran Federico llegó a Buenos Aires, fue el que se movilizó. Yo creo que Cortázar también, en esos 3 o 4 meses que estuvo en Buenos Aires, Cortázar y Borges todavía no tenían la impronta que ya tenía García Lorca, fueron a verlo, fueron a verlo. El Hotel Castelar, los que conocen Buenos Aires, está al lado del Teatro Avenida, que es el templo de la zarzuela en Buenos Aires, en plena Avenida de Mayo, creo que es Avenida de Mayo y San José. Entonces, Buenos Aires es esa ciudad en la que nací hace ya unos años y en la que estuve hasta los 22 años. Y fue la ciudad que visitó décadas antes, bastantes décadas antes, casi 40 años antes, García Lorca. Y yo creo que ahí hay una convergencia donde perdemos el nombre y el apellido, porque las almas tienen digamos así, gravitaciones y no etiquetas sociales, de qué familia sos, cuál es tu sobrenombre, cuál es tu mote, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva los seres espirituales nos parecemos mucho en cuanto a necesidad, en cuanto a redención, en cuanto a búsqueda, en cuanto a exploración de que por qué estamos aquí, para qué venimos, cuál es nuestro propósito. Estoy hablando de lo espiritual, ¿no? Si hemos podido superar en que tengo que ser médico, tengo que ser ingeniero para ganarme la vida, o sea, yo creo que los que estamos aquí en la tribu hemos trascendido ese tipo de debate para concentrarnos, y de hecho el tercer encuentro va a recoger una gran pregunta que hemos consensuado con Pablo Dors, y yo creo que va a ser el gran debate de ese sábado maravilloso que ya estoy deseando estar allí por Unquillo, creo que es Unquillo, ¿no? Donde vamos a estar físicamente, que es por qué los cielos están vacíos y los cementerios llenos. Y ahí llego al punto que sin duda creo que García Lorca lo hubiese bendecido y hubiese querido ser ponente. Yo creo que es una gráfica, no es un diagnóstico, no somos agoreros ni prejuzgamos porque no sabemos cómo estará el cielo, sabemos que hay muchos en el purgatorio todavía y los que todavía no estamos en el purgatorio iremos al purgatorio antes que el cielo. Pero bueno, digamos así, en nuestra geografía espiritual, en nuestra geografía católica, modestamente decimos, ¿por qué seguramente hay menos gente en el cielo y todavía muchas en el cementerio que han enterrado sus sueños, que han enterrado sus propósitos, que sus viajes han sido exteriores y nadie les habló de interioridad? Por eso nosotros hablamos de que la tribu es nuestro pan partido. Cuando no partimos el pan con alguien, digamos así, sufrimos de algo, no sé cómo se llama no sé cómo se llama en Argentina, el empacho, ¿no? Que cuando de chico nos curaban el empacho, cuando una persona come lo que no escucha o lo que no le explican. Entonces, tenemos ese síndrome que comemos para olvidar. No sé si a ustedes les pasa todavía, pero en la época mía, cuando teníamos empacho, las mamás decían, bueno, no sé, este está comiendo porque no tiene claro algo, ¿no? O no me lo dice, ¿no? Y comíamos sin hambre.
cosa que los perros sin tener conciencia son más avanzados que nosotros. Yo no sé si ustedes crían mascotas, pero el perro cuando se siente mal deja de comer, se aparta de la comida, ¿no? No sé si tienen esa experiencia. Y yo creo que muchas veces las personas con necesidad espiritual es peor que el perro, más bruto que un perro. ¿Por qué? Porque sigue comiendo. En lugar de apartarse de lo físico, apartarse de lo material, para descubrir su vacío espiritual. Decir, pero ¿por qué estoy comiendo si no tengo hambre? ¿Y por qué me duermo cuando no tengo sueño? Y ahí hablamos de un cuadro predepresivo que puede ir a mayores, pero en definitiva, cuando nos salimos de esa conexión fisiológica, que es comer cuando tengo hambre y dormir cuando tengo sueño, se producen disfunciones, se producen unas necesidades de correcciones que muchas veces no es ir al médico, porque no es una cuestión química, es una cuestión emocional. Nosotros decimos una cuestión espiritual, es una asignatura pendiente que no hemos cursado bien, que nos han aplazado muchas veces y eh, seguimos suspendiendo, decimos en España, no sé cómo se decía en Argentina, suspendiendo, ¿no? Aplazando, ¿cómo decimos? No aprobamos, ¿no? No aprobamos. Y seguimos estudiando la materia. Entonces, un poco resumiendo para dar lugar a las preguntas, que es la riqueza de estos encuentros, yo digo que Dalí pintó la persistencia de la memoria. Dalí como gran manipulador, como gran racionalista, en la clave borgiana sería el Funes, el memorioso, ¿no? La figura de Borges, que él se sentía seguro cuando recordaba todos los datos y todos los nombres que habían pasado por su vida. Era todo prepararse para lo social. Lorca escribió La presencia del amor. Lorca es un poco, digamos así, la persona que cultivó más los sentimientos, no digamos que llegó al espíritu, porque creo que en la jerga de Lorca no llegó a esa trascendencia que como cristianos la tenemos más presente. Y Emaús, en mi experiencia, es la persistencia de la presencia. Y yo creo que la tribu justamente es la caja de resonancia de la presencia. Es cuando realmente avanzamos en la vida o tenemos una trayectoria, hemos creado una familia y aún con hijos y aún con nietos tenemos una orfandad espiritual. Sentimos que una frase compartida por un hermano a la mañana cuando abrimos la tribu nos resuena, nos inspira. Oye, a mí me pasó lo mismo. Oye, ¿y por qué esto me da vueltas durante el día? ¿Y por qué tengo necesidad de escribirlo? ¿Y por qué vuelvo a leerlo? Es porque en definitiva el espíritu necesita de la inspiración del hermano, del prójimo que nos socorre. Ignorando nuestro diagnóstico, sin escuchar nuestras preguntas, pero sí haciendo una apuesta en común. Muchas veces compramos un libro, lo ponemos en la biblioteca de la casa, no lo pidió nadie, pero tal vez con el paso de los meses, tu mujer, tu marido, tu hijo, tu suegra, tu madre, ve el lomo y dice Noche Oscura y lo lee. ¿Y por qué de tantos libros eligió ese? Pues oye, pues está pasando una noche oscura y el título se corresponde con su diagnóstico, con su necesidad. ¿Por qué muchas veces vamos a buscar una aspirina y a lo mejor no tenemos ni temperatura, pero hay como una especie de correspondencia, digamos así, de placebo, que cuando nos duele un poquito la cabeza nos fijamos si hay temperatura y nos tomamos una aspirina? ¿No les pasa a ustedes? Que muchas veces buscamos en la aspirina un placebo, una solución que racionalmente no se corresponde con líneas de fiebre, pero pensamos que en esa aspirina está la solución. Pues en el campo espiritual pasa un poco lo mismo. ¿Por qué escuchamos al Padre Luis y no al Padre Pedro? Si los dos son católicos y los dos confiesan y los dos administran los sacramentos como Dios manda. ¿Por qué? Porque hay una razón de química. ¿Por qué habiendo tantas parejas me casé con Juan y no me casé con Luisa? Pues porque pasó por ahí Juan, pasó por ahí Luisa, tuvimos unos noviazgos responsables, pues hicimos nuestros cursos de prematrimonial y en definitiva, pues el sacerdote tal consagró nuestra unión. Entonces hay un periodo de preformalidad, hay un periodo de formalidad y hay un periodo de compromiso, de asumir las responsabilidades que libremente vayamos suscribiendo, ¿no? Entonces, la oda que sí corresponde a un caminante que transita camino, es un poco lo que yo llamaría responsabilidad correspondida. Cuando yo asumo una responsabilidad y no me olvido porque firmé un compromiso matrimonial o porque firmé una pertenencia a una empresa o porque estoy empleado, no, es que yo necesito supervisores para que
me digan que tengo que entrar a las 8 y no 8:10, aunque nadie me llame la atención, aunque no me haya visto el jefe. Y en el mundo espiritual, si yo tengo que meditar 30 minutos al día, no va a venir Papaíto Dios o San Pedro o quien sea, decir, oye, te toca meditar porque son las 8 de la noche, son las 8 de la mañana. O sea, hay compromisos en el terreno espiritual que no dependen de una contratación, sino dependen de un compromiso en función de una necesidad, ¿no? Entonces yo creo que la oda de nuestros días es descubrir la poesía que nos hace falta, los libros que no leímos o peor todavía, que tenemos que escribir. Pues yo creo que hay un periodo de lectura, hay un periodo de aprendizaje, pero hay un periodo de exploración personal. En mi caso la escritura fue mi liberación. Yo tuve un divorcio muy traumático y prácticamente si yo no hubiese escrito un libro que ahora estoy terminando después de 10 años, hubiese invertido más en terapeutas y en psicólogos. Pero cuando uno escribe lo que no ve o que no sabe si siente, yo creo que ese bolígrafo, esa virome, como decimos en Argentina, es como una herramienta, como si fuese el psicólogo que me está haciendo preguntas y yo le pongo respuestas antes de escucharlas, ¿no? Um, y termino. Yo voy a un proyecto que algunos creen que si me vino la vocación política cerca de los 70 años, yo no voy a ser político. Yo quiero ser responsable de hacer crecer una ciudad como Villa Gesell, algunos las conocen, no sé si las conocen todos, donde yo me crié. Nosotros a los 5 años, papá hizo una inversión, ahora hace 60 años que nosotros invertimos allí, y yo pasé toda la movida de Villa Gesell, cuando fue la capital del rock, cuando fue el sitio que convocaba muchísimo a la juventud argentina y todos los chicos jóvenes arrastraban a los papás, porque los papás con tal de vacacionar en familia escuchaban a los hijos, che, ¿a dónde quieren ir? Y todos al unísono, a Villa Gesell. Y los papás alquilaban un hotel o una casa y se iban a Villa Gesell todos. Pero lamentablemente ese apetito, digamos así, bohemio, esa necesidad de decir, quiero estar entre iguales, porque si hay un sitio de juventud en los 70, en los 80 era Villa Gesell, con toda la especulación, con todo el manejo, digamos así, económico que se hizo de la ciudad, donde no se respetaban ni los códigos ambientales para hacer edificios de 15 o 20 pisos, cuando el señor Gesell, el fundador, nuestro querido alemán, aunque él nació en Argentina, era hijo y nieto de alemanes, que quería realmente, él decía como decía, que el fondo sigue la forma como la forma sigue al fondo. Si nosotros mantenemos el bosque, tenemos que mantener casas parecidas, que se complementen, no hacer una casa pequeña y una casa alta, porque así también es nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ir acompañando el proceso, ¿me entendés? No pretender ser un santón o un cardenal o un obispo que no somos ante el prójimo, ¿me entendés? Cuando el prójimo está en un capítulo muy temprano de conversión, donde lo que él quiere es una catequesis básica, donde él tiene preguntas que nadie le responde. Entonces, nuestra propuesta en Villa Gesell es hacer de Villa Gesell una ciudad consciente, donde el servicio social va a ser una asignatura obligatoria en colegios públicos, en el secundario. Vamos a instrumentar una hora de servicio semanal en geriátricos y en comedores sociales, donde la persona caiga en la cuenta de lo que cuenta, porque realmente el conocimiento enciclopédico tiene una limitación, que son las asignaturas de una ley educativa. En algunos casos hay una ley nacional, en Córdoba habrá una ley provincial, pero en todo caso, pues para terminar el secundario, para hacer los estudios preuniversitarios, todos tenemos que reunir una serie de asignaturas temáticas. Pero lo que nadie toca es cómo andás de sabiduría, cómo andás de espiritualidad. Ya no digo cómo andás de fe si somos católicos, porque ahí desaprobamos todos. Pero lo que estoy diciendo es que no estamos en la Grecia clásica, que para la sabiduría hay que ir a buscar al sabio o hay que pasarse por Delfos. No tenemos personas que compartan sabiduría, que nos resuman un poco lo que les pasó en la vida, más allá de que sean profesores de geografía, de matemática, nos permitan graduarnos o tener un título secundario. Entonces nosotros creemos que el problema de Argentina no es económico, el problema de Argentina es social.
es de conciencia, es de darnos cuenta que todo lo que hacemos mal perjudica tarde o temprano al vecino. Entonces estamos hablando de una revolución de lo cercano, estamos hablando de que la pantalla de la computadora hoy día es lo más próximo y cercano que tienen los jóvenes, olvidándose que hay un abuelo antes, que hay un padre, que hay una hermana, que hay una necesidad de hablar de muchos temas por más que las redes sociales no los pongan de moda. Entonces yo creo que revertir ese proceso sería de tontos decir que lo vamos a conseguir en 4 años, pero el agricultor cuando tiene una semilla a lo mejor no espera el fruto, pero sabe si sabe elegir el terreno y la semilla es buena y la riega con paciencia cada día, algún día, aunque él no esté, el fruto se verá. Entonces la ansiedad nos lleva a querer ver el fruto en 48 horas y no hay plantación, no hay ningún tipo de siembra exitosa que vaya a la velocidad de las redes sociales, que es una velocidad cuántica, es una velocidad digital. Sin esfuerzo no hay entrega y sin entrega no se nota el esfuerzo. Entonces, los que estamos aquí y tenemos bastante camino hecho, no llegamos nunca a la meta, porque la meta es el viaje. La meta es seguir caminando, pero juntos, no hacerlo solos. Y no es que ya hemos caminado mucho. ¿Por qué? Porque en la dimensión de la espiritualidad no hay millas, no hay kilómetros, sino hay, como titulamos en el encuentro, Nora, a ver si me olvido, es decir al callar y actuar sin hacerse notar. Entonces, en la medida que enseñemos con el ejemplo, estaremos completando ese camino que a Lorca le costó 3 destinos físicos, Nueva York, La Habana y Buenos Aires. En mi caso me costaron 40 años del desierto europeo, que fue mi particular Sinaí, que fue atravesar un desierto no tecnológico, porque yo no soy nativo digital, ¿eh? Yo fui muy analógico hasta bien avanzada la carrera, y cuando terminé la carrera fue que se puso de moda pues toda esta locura de Internet. Y poco más. Yo no sé si he sido feliz en resumir el discurso que no me dejaron leer ayer en su totalidad, pero he querido extraer este itinerario exterior para corresponderlo a un itinerario interior que, lejos de criticarlo, no sé si ese fue el mensaje, podemos aprovechar. No critiquemos lo que no sabemos aprovechar, porque lo que criticamos nosotros lo puede aprovechar otro. Entonces, todo es aprovechable. Mi querido amigo Pablo Dorsa, al que tuve el honor de entrevistar la semana pasada, él dice que hay verbos que al conjugarlos nos condicionan mental o espiritualmente. Y hace un ejemplo. Dice, ¿qué diferencia hay entre resolver y disolver? Resolver es hacer un análisis matemático, técnico, planificado, el plan A, el plan B, el plan C. Pero disolverse es recogerse el tiempo que sea necesario para tomar una decisión que te compromete a vos o a la familia, que pueden ser 48 horas, pueden ser 72 horas, o puede ser la mitad de tu vida. Pero lo importante es que el problema no se resuelve, el problema se disuelve cuando se pide perdón, cuando se escucha muy bien a las partes, muchas veces cuando nosotros somos juez y parte o una parte importante de ellas, y sin egoísmo, con prudencia, con responsabilidad y con mucho amor, porque en definitiva, como dice San Pablo, donde no hay caridad, donde no hay amor, no hay nada, y los que somos voluntarios con la hermana Teresa, con la Madre Teresa de Calcuta, lo tenemos bien claro. Todos tenemos sed. El tema es que algunos eligen satisfacer la propia, postergando la del otro. Nosotros pensamos que si satisfacemos primero la del otro, estamos resolviendo la nuestra, porque como dice el Señor, cuando dos o más reunidos están en mi nombre, yo estoy en el medio. Y en la tribu siempre nos reunimos más de dos, aunque hay veces, Nora, tengamos la soledad del ponente, vos y yo, somos tres, entonces el Señor está en el medio. Hoy somos más y en el encuentro seremos muchos más. Aquí me quedo porque no voy a agotar el pedido que se me ha asignado. No sé si he sido muy ordenado porque todavía la emoción me dura de ayer y he querido hilvanar lo que ayer estaba desilvanado emocionalmente. Ayer descansé, hoy me levanté, grabé el audio y lo que no puse en el audio se lo reservé a todos ustedes, mis queridos amigos y cofrades de la tribu. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y bueno, sabíamos que te quedaba mucho para decir y uno busca siempre eh, el poder transmitir eso a quienes nos aprecian, nos quieren. Y bueno, acá estamos preparando el encuentro, esperándote, toda esta gente que está aquí nos
nos está ayudando un montón y con su presencia, especialmente hoy, que nos acompañan para ir armando esto. Bueno, en primer lugar, yo quería mencionar que el logo que pusimos hoy en la tribu es el que hizo nuestra amiguita Jazmín, y aquí está su papá acompañándonos, que él también va a tener participación en este evento que nos va a acompañar. Y bueno, también le tenemos que dedicar una tarde a Jazmín que nos cuente. Ella ya ha estado en la tribu, pero nos va a contar su experiencia en Buenos Aires y todo lo que ha vivido últimamente y todos sus logros, que ella sigue adelante, nada la detiene y bueno, gracias a su familia que tiene ahí, ¿no? Acompañándolos. Así que bueno, Daniel está muy ocupado, le vamos a dar la palabra primero para que pueda seguir trabajando en su casa que está construyendo ahí. Está Fernando también y bueno, toda la familia presente. Eh, Daniel, te damos la palabra, así nos comentas un poco cuál va a ser tu actividad en este encuentro. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Saludar a diferentes geografías representadas en estos diferentes mosaicos, en este hermoso Zoom. Escuchándote atentamente, Magna, la pregunta es ¿por qué, Daniel, estás en tu auto? Porque allá están los obreros con la hormigonera. Y bueno, me trajeron un papel, fui apuntando algunos comentarios, pero hacerte sentir en tu salsa, Magna, hacerte sentir porque hablaste, diste el recorrido de García Lorca hasta llegar a Buenos Aires y el sueño de trabajar en tu proyecto. Y me voy a bajar un segundo y ya vuelvo al auto. Te voy a mostrar así en muy breve para que veas que espiritualmente cómo estamos conectados y lo que Dios hace esta tarde. Justo esta tarde tuvo que tocar Magna, donde vos estás con todas las emociones revolucionadas. Mira, estamos poniendo el fundamento de nuestra casa, lugar donde va a ser un lugar también de retiro, de conversaciones, para hablar de lo espiritual. Pero mira, quiero mostrarte el fundamento, cómo se va dando. Mira, te voy a presentar diferentes geografías. Mira, de acá, Fernando Yamagata, ¿algo en japonés? Ah, konnichiwa, genki desu ka? Mira, Magna, algo en japonés. Fernando Yamagata. ¿Vous allez bien, monsieur? Je vais bien, merci. Salut, salut. Eric de Camerún. Eric de Camerún. A ver, Santiago del Estero. Algo. La tortilla, ya vamos a presentar la tortilla. ¿Cómo estás, Magna? Mira, Magna, ¿Eso es hablabas Naciones Unidas o es un proyecto? Qué Mira, maravilla. acá hay, a ver, acá está, mira, a ver, de Haití, Haití. ¿Vous allez bien, monsieur? Je vais très bien. Merci beaucoup, Sorry. bien, très bien. Et vous-même, ça va bien? Je vais bien. Super, pues bienvenido a la Argentina, ¿eh? Il y a longtemps que Sí, vous êtes là. no. Me siento argentino porque ya llevo 9 años. Bueno, entonces habla mejor español que francés ya. 9 años viviendo en Argentina. Mira, recordarte, Magna, ahí la pava, en el fuego, la tortilla, pero decías palabras claves, como por ejemplo, ¿por qué hay menos gente en el cielo y más en el cementerio? Una pregunta existencial que nos hacemos todos nosotros. Considero que esa pregunta en algún momento el rey David también se la hizo porque dejó algo escrito diciendo, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Creo que se refería al hablar de por qué hay más en el cementerio. Considero que hay gente, desgraciadamente a veces, como muerta espiritualmente, que la vida te pasa por frente y no te das cuenta que el cielo es familia, hijos, propósito, y, o sea, no está tan allá, sino que está más acá. Hoy la mesa, hacer después de la primera etapa, una mesa con diferentes geografías acá, amigos que hablan el castellano, pero con alguna dificultad, y tenerlos hoy en la mesa. Yo considero que ese
es parte del cielo. Eh, algo que nos enseñaban en una escuela que yo en algún momento asistí, decía, predica en todo tiempo y cuando sea necesario utiliza las palabras. O sea, el ejemplo, la voluntad, la empatía, la compasión. eh, Has dicho tanta riqueza esta tarde, Magna, que me encantó estar en este Zoom, me encantó escucharte y solo quería mostrarte parte de mi familia para que entiendas que estamos en la misma corriente. Queremos dejar, nos toca esa parte de la espiritualidad, de ese estar cerca de Dios y decir, no solo es un domingo, sino que es constante. Tener un lugar de compartir, tener un lugar para poner la mesa. Se acaba de ir un amigo que vino hoy con bastantes problemas familiares y está compartiendo hoy, lloró, nos abrazó. Nunca hablamos del problema familiar, solo la mesa, solo la coinonía, solo el abrazo, solo la contención lo hizo sentir en casa, lo hizo sentir en familia. Y lo miré a los ojos y fue donde mi amigo se quebró cuando le dije, Gerardo, has hecho las cosas bien como padre, tus hijos tienen más de 20 años, todos están alimentados, vestidos, educados, hiciste las cosas muy bien. Ahí mi amigo se quebró porque son cosas que parece que se nos van muy rápido, se olvida de cuando nosotros hemos sido padres, de la fiebre, del vómito, del hospital, de las vacunas. Y bueno, por esas cosas de la vida sí cometemos errores, pero eso nunca olvidarlo. Creo que los orígenes de todo ser humano y de la raza humana está en el sabernos valorar, en el sabernos respetar, en el sabernos compartir. Va a ser un placer para mí, tengo que seguir ahí con el tema de la obra, pero va a ser un placer para mí, ya que conozco mucho las sierras de Córdoba, compartir viajes, compartir vivencias. Mi idea es llevar la guitarra, no solo ser un viaje, un traslado, sino tener una meditación, un compartir, una charla, un mate, cómo te sentís, cómo estás, cuál es tu deseo, cuál es tu sueño, qué dejaste en el tintero, cuáles son las cosas que, porque de chicos soñábamos ser con Superman, con ser la Mujer Maravilla, con ser bombero, con ser un aviador, y pasaron cosas en la vida como que eso quedó en el último casillero. Volver a rescatar, volver a disfrutar, volver a vivir, volver a renacer, como el libro que está escribiendo mi esposa. Quiero publicar tu libro, Magna. Mi esposa está escribiendo su libro, Cómo renacer. Cómo ella que dejó todo en Santiago del Estero, cómo dejando casa y venir a una geografía totalmente diferente donde no la conocía nadie, venir a dormir en el suelo y cómo hoy podemos ver hecho el sueño realidad y está escribiendo su libro Cómo renacer. Creo que esa pregunta nos deberíamos hacer todos. ¿Por qué dejé de sonreír? ¿Por qué dejé de silbar? ¿Por qué dejé de bailar? ¿Por qué dejé de mirar al cielo? ¿Por qué dejé de meditar? ¿Por qué considero que espiritualidad es el domingo? No, 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 no. Espiritualidad no es el domingo, espiritualidad es 24/7, 365 días del año. Levantarnos cada día. Mira qué tan cerca es la espiritualidad. Señor, gracias porque hoy me levanté y mis piernas me resisten, me aguantan, mis manos aprietan. Gracias, gracias Señor porque no estoy con suero y si estoy con suero, gracias que estoy vivo y si estoy vivo, gracias que por lo menos estoy en terapia, pero ser agradecidos en todo tiempo. Me va a encantar, yo también me encantaría tener horas de espiritualidad, horas de meditación, horas de charla, horas de encuentro, pero que nos animemos a hablar en decir, che, vos sabés que esta parte a mí me cuesta, no entiendo mucho, pero quisiera acercarme más al ser supremo, Dios, luz, el cielo, pero, o sea, saber y entendernos que hay algo que nos trasciende, saber y entendernos que hay algo que es inmanente, ese Dios del universo, pero que vive en nosotros, lo inmanente, y algo trascendente, algo que fue primero que nosotros y que siempre será. Eh, no solo será un traslado en un auto, que para mí será un placer conocer diferentes geografías, que a mí me encanta la naturaleza, creo que es lo que te conecta, lo que nos vuelve al origen, lo que nos saca del estrés, lo que nos saca de la vida electro, subo y baja, y nos lleva a un estado de equilibrio.
me va a encantar, me encantaría que sean varios los que se anoten, porque no solo va a ser un paseo, hay muchas cosas que salen en un caminar, en un arroyo, en una guitarreada, hay muchas cosas que salen y me encantaría que seamos varios, o sea, que el compartir sea masivo y entender que no es algo esporádico, casual, sino que es algo eterno, algo que nos puede llegar a cambiar la vida, así como mi amigo con una situación de familia, ni siquiera me atrevería a preguntar porque no me da la cara de preguntar cuál es su problema familiar, sino que veo los ojos y me doy cuenta, veo la forma de caminar y me doy cuenta, sino que abrazarlo y decirle, sentate a nuestra mesa. Comimos un guiso así casero, hecho en fuego de leña, y se caían las lágrimas solo de estar, solo de compartir. Bueno, a eso me refiero, que el encuentro de la tribu aquí en Córdoba, me encantaría que la convocatoria se difunda entre los que más podamos para que sea ese momento de encuentro, ese momento de volver al eje, ese momento de equilibrio, el lugar de meseta. Eso me encantaría como papá, como integrante de la tribu, porque una cosa es que nos cuenten, che, no sabes lo que fue. No, no, yo no quisiera que nadie me lo cuente. A mí me encantaría estar. Uy, qué hermoso que la pasamos, lo que vivimos, lo que se dijo, los proyectos, porque se abre la mente, se abre la cabeza y se disparan un montón de, de oportunidades y de vínculos, que es la riqueza del ser humano. Hablaste, Magna, de lo social y considero que eh, ser una isla, sí, es muy lindo, pero ser parte del continente es diferente. Somos muchos, somos vinculares, así fue como el creador, cuando pensó en el hombre, pensó en una mujer y ya pensó en familia. O sea, y lo primero que le dijo, señores, multiplíquense y llenen la tierra. O sea que nada de vivir aislado. No sé todos los que estamos compartiendo este Zoom, no sé cuál sea tu situación, pero bienvenido a esta convocatoria de la tribu. Apuntate, anotate, saca tu tiempo, tu agenda. Van a ser diferentes días. Yo no soy el que organizo, pero me atrevo a decir porque percibo. Así como este sábado que Magna vio las diferentes geografías reunidas aquí en casa, percibo que la reunión de la tribu va a ser así, explosiva, va a ser única, va a ser tremenda. Perdón por hablar mucho. Gracias, Daniel. Muy lindo escucharte, da mucho gusto y ese empuje En que Madrid tenés anoche. hacia Yo creo que adelante. vos Muy eras bien parte logras. de... Pero Daniel estuvo ayer despidiéndome porque yo creo que perfectamente hubiese estado alienado a todo lo que se dijo y sentimos, porque el sentimiento que vos emergés, y te agradezco la autenticidad, esa explosión que me está a mí poniéndome piel de gallina, digo, pero la tribu, el encuentro empezó hoy ya. O sea, este es un arranque oficial donde nos dimos cita los que vamos a estar y los que somos llamados. Nosotros no obligamos a que nadie viene, damos motivos para que nos busquen. Yo siempre en estos momentos, cuando hago una convocatoria, no contrato comerciales, sino recuerdo a un filósofo brasileño, Mario Quintana, que me cambió muchísimo después de escucharlo, en decir, nos educan para ser abejas, cuando lo más inteligente es ser flores. Porque si vos cuidás tu pétalo, vienen abejas y no sabes de dónde, y ni les preguntás en qué colmena viven, pero vos cuidás la flor y esa flor es tan deseada que emerge sola en el jardín. Y yo no sé qué transmisión tienen las abejas, pero entre ellas saben a dónde hay más polen. Entonces, Nora es nuestra reina madre que está convocando esta especie de polinización, donde el polen lo van a poner los cordobeses. Nosotros somos zánganos voluntarios que vamos a hacer lo que nos digan las obreras y la reina madre. Aquí hay una reina madre que se llama Nora, que es la convocante, que es el vínculo ancestral a mi familia. Si mi prima no hubiese sido la superiora de Nora, yo no hubiese conocido a Nora. Entonces esto es un transgeneracional elegido, no biológico, porque yo no elegí a mi prima para que me presentara a Nora, ni Nora le pidió a mi prima que le presentara a Miguel. Aquí nos presentamos en la medida que nuestras necesidades espirituales necesitan verse satisfechas y acudimos a la cita, pero seamos flores.
no seamos abejas que nos cansamos de volar todo el día sin saber a qué flor apuntamos. Aquí lo que está claro que hemos cultivado una flor, que sabemos muy bien lo que tenemos, sin presumir, pero agradeciendo al Señor toda la gracia, toda la providencia que ha tenido en nuestra formación extra universitaria, transenciclopédica, porque en definitiva seremos juzgados por el amor, no seremos juzgados ni por los grados universitarios, ni los posgrados, ni los doctorados. Entonces, yo sé, Daniel, que has criado a Jazmín y no reparaste ni en vínculos biológicos ni en apellidos compartidos. Yo he adoptado dos niños y sabemos muy bien que cuando hay amor no hay genes, no hay estudios que te dicen soy hijo biológico tuyo. ¿Por qué? Porque somos todos hermanos en una ronda celestial donde todos queremos corresponder al necesitado, sabiéndonos bendecidos de que a nosotros nos sobran lo que a otro le falta. Entonces, en esa necesaria compensación o transferencia que vos humanamente has hecho hoy día una magia espectacular. Yo pensaba que era funcionario de Naciones Unidas y estabas ahí captando refugiados que no sabían a dónde ir, pero bueno, me ha sorprendido de una forma espectacular. Yo no sé si Nora lo monta tan bien, que conocía mi guión, entonces hizo que vos recrearas para que la gente que nos vea mañana en grabación, decir, che, la tribu, qué despliegue tiene de exteriores. Mira, tenía cámaras en el jardín de Daniel, mira, era increíble. Bueno, yo creo que eso es el asombro exterior. Yo creo que, como bien vos intuís, los asombros interiores superan en gracia y en belleza todos los paisajes que, por supuesto, son fruto de la creación, y yo agradezco tu disponibilidad y generosidad en mostrarlos. Pero yo creo que con conocer la geografía interior de cada uno de los que participen, me voy a sentir, yo no sé si en toda la provincia de Córdoba, pero voy a sentir que los cordobeses laten mucho en el futuro del espíritu. Yo creo que en Córdoba siempre han pasado cosas, se vive bien, nunca hay conflictos, siempre han sido la reserva espiritual de nuestro querido país, y yo creo que en un momento de necesidad y de dificultad, yo creo que es el momento para ir a Córdoba. Yo creo que la tribu está muy bien asentada en Córdoba, y esa semilla que Nora va regando semana tras semana, día tras día, tiene que emerger, floreciendo en todos aquellos que necesitan un apoyo espiritual y no lo tienen, y desinteresadamente puedan darnos un día de confianza, y todo lo que vos bien imaginás se va a producir, porque llevamos muchísimos años de desierto, diría Moisés, ¿no? Porque ¿qué hizo Moisés? Sacar a su pueblo del yugo egipcio. O sea, cuando había mucho error en Egipto, dijo, volvamos a las raíces, volvamos a la fuente. Y da igual si son 40 días o 40 años, pero tenemos que hacer el camino contrario. Yo, perdóname el atrevimiento, pero me siento un poco Moisés de volver a mi patria, ¿no? De tratar de liberar a la gente, porque a mí me han liberado. Aquí nosotros no llevamos nada propio, todo es prestado. Lo que pasa es que hay buenos administradores y malos administradores. Pero el padre se puso más orgulloso del hijo pródigo que del hijo que estuvo al lado de él. ¿Me entendés? Y yo creo que cada uno tiene su momento y su talento y sus dones. Unos están para arrepentirse y otros para ser ejemplo. Y algunos realmente mueren sin ningún pecado mortal, y otros estamos cargados de pecados mortales que hemos ido tratando de superar con el tiempo. Entonces, más allá del diagnóstico personal, aquí hay una necesidad muy bien ilustrada por vos, Daniel, de que uno fuera del camino puede ir más rápido, pero no tan bien acompañado como cuando lo hacemos entre hermanos, entre familia, entre personas que tenemos distinta origen, distinta visión, distinta cultura, distintas provincias, distintos países. Y esa es un poco la aportación que desde el año 2020 hemos hecho en la tribu, ¿no? Sentirnos representados en 80 ciudades de 5 continentes, donde todos interactúan, cada uno con respeto, publica lo que quiere, y el que se pasa de línea, Nora tiene el carisma, la habilidad y la bendición para corregirlo, y si se va, oye, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y ese es nuestro principio. Gracias, y vamos a ver alguna pregunta más, Nora, puede ser, 2 o 3 más opiniones. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y bueno, también tenemos aquí a Graciela, que ella nos ha dado los contactos para las entrevistas que necesita Magna, porque el encuentro va a ser
el viernes 27 y especialmente el 28, que vamos a ir a Cabana, a Vamos a Unquillo, saludar a la hermana pero Marisa. Mira, también Marisa, los Marisa, invitamos que, Marisa, sí, vamos a saludar a la es hermana Marisa Marisa, se ha sumado que conecta. Marisa estuvo en el segundo encuentro en Devoto. recién Marisa con es él. una gran amiga nuestra, que es la superiora del Colegio Divina Solo entro Pastora. para saludarte y me voy corriendo, Bueno, para pero es que desearte lo vivís mejor, corriendo, vos vivís corriendo, ¿no? Es que en el cielo no señor hay metas, alcalde, en el señor cielo no hay alcalde, maratón, desearte ¿eh? lo mejor. Pero ¿cómo? ¿Vas a venir a Córdoba, no? Gracias, Marisa. Hola, No puede, no Pero creo, ¿vas a no venir a creo. Córdoba o no no? puede. No, no, voy a ir, cuando tomes posesión voy a ir ahí a apoyarte. Pero escúchame, a Jorgelina manda a alguien de Divina Pastora. Estamos a principio de curso y estamos muy, muy agobiados de cosas Bueno, pendientes bueno, y gracias por conectarte. Que la comunidad esté bien. Yo sé que tenés muchas hermanas ancianas a tu cuidado y chao. todos los temas que tocamos vos los superás y aprobás ampliamente. O sea que gracias por conectar. Chao, Vos sabés Miguel. que tenemos Bendiciones. una conexión de casi una década desde que con Pablo hicimos un retiro y vos participaste Feliz. y esa es la fuerza que, no, que nos dan. ¿Eh? Ya te Bendiciones. espero en la costa. Ya te espero en la Chao, costa. Miguel. Chao, chao. Gracias. Gracias, Marisa. Gracias. Gracias, gracias por conectarte. Bien. Bueno, estaba mencionando Graciela que también todos están invitados porque Miguel viene el 23 de marzo y vamos a estar organizando unas entrevistas que él necesita hacer. Así que, bueno, Graciela nos va a acompañar en la entrevista con Aurelio, que vamos a hablar después bien de la fecha para planificar y también, bueno, decirle a Daniel que estaba entre 24 y 26 los paseos posibles que podamos hacer. Como también la visita a la Casa de Cádiz, que ella nos ha invitado muy amablemente. Veremos cómo nos organizamos para poder pasar un momento en ese recorrido que hagamos. Además, Cádiz ha sido presentada al grupo por Daniel y Gabriela, que han compartido, están en la Feria del Libro, y también vamos eh, a hacer una entrevista a su amiga que estuvo hace poco, también Graciela, en su charla, que va a ser el encuentro de la paz, coincide justamente con nuestro encuentro, así que bueno, ellas se van a turnar, pero nos van a acompañar también, así que lo mismo Marcela, bueno, me va a acompañar en la logística del Colegio Santísima Trinidad, va a estar presente para todo lo que organicemos. Vamos a hacer una charla en la ciudad de Córdoba, por eso hemos puesto el logo de Jazmín de la ciudad con ese lugar precioso, con árboles que se llaman tipas y que es la Cañada, un arroyo que pasa por el centro de la ciudad y muy conocido aquí. Pero también tenemos el otro logo con las sierras de Córdoba, así que vamos a ir a visitar algunos lugares que ustedes tienen expectativa de saber, de conocer un poquito más. Los iremos transmitiendo, iremos pasando videos de Córdoba para que puedan ir conociendo a aquella gente que no puede venir, porque en realidad, Magna, hay un montón de gente que se sumaría, creo que entraría en tu maleta para poder venirse hasta Córdoba, pero bueno, por distintas circunstancias no es posible, pero muchos quieren hacerlo y me piden información y que vaya pasando todo lo que vamos a hacer, que se van a conectar de alguna manera. Así que, bueno, les doy la palabra. Si querés, Cady, Graciela, me dicen si tienen alguna pregunta. Ahora, una, Sí, Marcela. la verdad que no, mientras hablaba Daniel, pensaba que el rol que debería tener el encuentro es el secretario de prensa, porque ha vendido tan bien este encuentro. Realmente te vamos a dar ese rol, ¿no? Secretario de prensa o responsable de recursos humanos. Me parece que sería el rol espectacular que puede tener Daniel. No, algo que quería compartir con Magna,
bueno, que no te contesté mientras vos me aludías a Víctor Frank, para no interrumpirte, era que vos hablabas de esta cuestión espiritual y de buscar, sí, buscar el propósito, la meta, el sentido, ¿no? Pero también en algún momento Frank dijo que hay que entrenar el espíritu también, así como cuando entrenamos el cuerpo para generar masa muscular o para hacerlo fuerte, también hay que entrenar el espíritu, ¿no? O sea, aparte del alimento de la oración, que eso lo agrego yo, creo que es importante que en algún momento cada uno tenga su propio campo de concentración, ¿no? Porque la, sin ser tremendista, creo que el campo de concentración espiritual, del cual aprendió mucho Frank, nos ayuda justamente a vernos hacia adentro, ¿no? O sea, el tocar fondo para poder resurgir, ¿no? Me vino esa reflexión en este momento. Pero bueno, Pues muchas con gracias, mucho sí, gusto. coincido. De nada, Gracias, Marcela, Sí, que Marcela, sí. gracias muchas por la gracias. ayuda que le estás dando a Nora y sin duda Víctor Frankl saldrá muchas veces y lo que gracias a vos supe que Pablo había sido alumno de Víctor Frankl y yo no lo sabía. O sea que gracias a vos Tampoco. ha generado la triangulación, que fue prácticamente uno de los últimos cursos que él impartió en Viena antes de morir, que lo tuvo a Pablo por alumno. O sea que fíjate que estamos conectados, todos estamos conectados y siempre una cosa trae la otra, ¿no? Y yo sé que a partir de Córdoba y de mi presencia ahora unos años allí en Argentina, todos los que no pueden ir a Córdoba tendrán que venir a la costa. Si se empadronan y me votan, estaré doblemente agradecido. Pero aunque no me voten, voy a ser generoso en poder desplazarme cuando tenga tiempo a Córdoba y seguir en esta cruzada de conciencia. Nosotros queremos, y Graciela le puede ir anticipar a don Aurelio, que si los municipios conscientes no hay un país consciente. Entonces las cosas no se tienen que plantear en un Congreso Nacional, hay que plantear en el Consejo Deliberante local. Esto es como si las familias dijeran, no, yo quiero tener una familia consciente, pero por mis hijos no lo hago. Hay que empezar en lo pequeño para alcanzar lo mayor, ¿no? Entonces, Sarmiento bien lo decía, si no hay escuela local, no puede haber universidad nacional. Tenemos que cuidar las familias hacen escuela y las escuelas hacen universidad, y no en sentido contrario. Si no aprobás el primario, no podés ser licenciado. Si no sabés leer ni escribir, no podés escribir una carta. Entonces, yo creo que se han saltado estadios, se ha desordenado por codicia, por ambición, muchísimas normas. Hoy día ya nos enseña con el ejemplo y bueno, podés mandar a hacer lo que no sabes hacer. Y eso, si no funcionás así, por más que tengas 10, no sé ahora cuánto es las notas, en mi época tenés 10 en todo, pero sos un analfabeto funcional. O sea, sabes leer y escribir, pero no sabes ser persona. Y hoy día yo creo que me encantaría tener analfabetos que no sepan leer y escribir, pero que sean conscientes y que enseñen con el ejemplo y que saquen a su familia adelante. Entonces yo creo que hoy día la uniformidad no es enciclopédica, sino es de conciencia, es de actitud, de sentido común y como decía Frank, el que no tiene un propósito no sabe dónde ir. Chesterton decía algo más claro, quien no cree en Dios cree en cualquier cosa. Entonces muchas veces la izquierda nos hace pensar en cualquier cosa y yo digo que a las cosas hay que etiquetarlas por su nombre. Estamos pasando de una lucha de clases a una lucha de causas. Y yo no quiero ni clases ni causas, porque la conciencia es anterior y posterior a la ideología. Cuando vos tenés conciencia, no necesitas ni ser ni de derecha ni de izquierda. La conciencia te centra. Y no estoy hablando de centro político, sino de epicentro energético, epicentro espiritual, epicentro consciente. O sea, el ser humano está llamado a ser el epicentro del sentido común. Y fuera del ser humano no hay nada, sino la inspiración que te hace ser más ser humano. Pero la divinidad está en uno. Cuando hablamos de los cementerios vacíos, de los cementerios llenos, ¿cuánta gente se entierra, me entiendes, pensando en lo que Dios quiere de mí y no lo que Dios piensa y siente en mí? O sea, Dios no está en la imagen de la parroquia de mi casa, está en mí, cuando me porto bien y cuando estoy en gracia. La divinidad no se asusta de estar en mí, yo me asusto de que la divinidad entra en mí. Y ese es un tema educativo. Las catequesis fueron de castigo, no de amor.
Entonces nosotros no podemos creer en un Dios que nos castiga cuando nos equivocamos. Pero si yo soy hijo de Dios y nazco imperfecto, pero que Dios justiciero, pero si me hiciste imperfecto, ¿cómo no me voy a equivocar? Entonces, ¿me entendés? Cuando uno se equivoca, no se equivoca, empieza a aprender. Entonces, si de fracaso pasamos a lección, tendremos otra actitud. Y las palabras modelan y esculpen nuestro espíritu. No hay que ser catedrático de teología ni de filosofía para tener un espíritu asusado. ¿Eh? Y vamos a hablar, no me voy a anticipar al encuentro porque es un tema de profundidad, vamos a prepararnos para hablar de esto, vamos a hablar de cómo nos esculpimos nosotros, sin dependencia de nadie, ni de nada ni de nadie. ¿Me entendés? Podemos tener una alineación psicológica, una alineación sociológica, pero no una alineación ontológica. Somos libres ontológicamente hablando. En esa inmanencia que hablaba Daniel. ¿Me entendés? La permanencia de la divinidad en nosotros depende de nosotros. Dios siempre va a estar dispuesto a socorrernos y a abrirnos su luz. Pero claro, si vos cerrás la puerta y decís, no, me gusta la nube oscura, pues te vas a quedar con la nube, no con el sol, ¿no? Qué Bueno, bueno. sigamos, a ver si terminamos de escuchar a todos. Graciela, gracias por tu trabajo, por conocer a Aurelio por vos. Vos sabés que Aurelio fue el nombre de mi rector, o sea, yo salgo de un Aurelio y Ah, termino en otro Aurelio. bueno, solo espero que sea grato el encuentro y bueno, realmente le agradezco a Nora la posibilidad de participar de, bueno, de esta tribu, porque me siento muy identificada con todas las cosas que, bueno, que van exponiendo, que van diciendo. Realmente creo que lo que nos falta bueno, no tenemos en este momento para nada es el desarrollo espiritual, ¿no? Me parece que es fundamental esto de recuperar el sentido común, de recuperar la espiritualidad en el hombre, la presencia de Dios en cada uno, como acabas de decir. Me parece que son cosas fundamentales, ¿no? Bueno, todo empieza también en la familia, esta cuestión de cuidar la familia, cuidar a los hijos, tratar de estar siempre presentes. Creo que son cosas que, bueno, que nos van a salvar, ¿no? Y ojalá uno pudiera tratar de contagiar eso, como decía Daniel recién, ¿no? De que la gente se contagie y se dé cuenta y abra los ojos, porque estamos como en esa nube oscura que decía que muy precisa la expresión, ¿no? De que no queremos salir, no queremos ver y bueno, ojalá que, bueno, que se contagien y me encanta realmente, bueno, todo esto del encuentro. No sé si voy a poder participar, pero bueno, me gusta mucho todo esto, esta onda, digamos, con la cual coincido totalmente. Así que, bueno, espero que sea provechosa la entrevista, que sin duda así ha de ser, para que puedas cumplir tu sueño de cambio, ¿no? Que creo que es usar la política como un elemento de cambio, que me parece que es fundamental. Así Lo que mejor está nos por venir, veremos. Graciela, con independencia de Así quienes es, estemos en el equipo. Los equipos cambian, así pero es. la voluntad es clara. Nacemos para ser Sí, sí, buenos, no para comernos al de al lado. La antropofagia terminó en la exactamente. historia y queremos ser antropófagos espirituales. Queremos comer el alma Ujú, del otro antes de cultivar la nuestra. ¿Me ujú. entendés? Un alma Coincido. satisfecha no pone la energía en envidiar o tener celos de quien te rodea, sino de ser ejemplo para que el contagio se produzca por necesidad del otro, no por imposición tuya. Entonces vamos a recuperar todo Exactamente. eso. Y esto no es una onda. Esto ¿No? es una tendencia. Esto es una tendencia, digamos así, que surge de la profundidad del hombre y no es desde la tribu, es desde la convicción. Yo tengo amigos budistas que están en el mismo plano, gente del sufismo, de la parte mística del musulmán. Hay muchísimas religiones que todo su lado místico lo están trabajando igual. Que decía el teólogo Juan Pablo II, el mundo será espiritual o no será. El futuro es espiritual o Ujú. no será. No podemos volver al materialismo dialéctico, no podemos volver al marxismo, no podemos volver a la lucha de clases. Eso es para gente que no tiene aspiraciones de realización, tiene aspiraciones de conquista política. Y la polis es la consecuencia de voluntades individuales. En Grecia se Ujú. discutía antes de llegar a conclusiones, por eso existía la mayéutica socrática, existía Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Qué mayor Así es. sentencia Sí. de que Dios es sinónimo de ontología propia, de conocimiento personal, de conciencia asumida. No hay un Dios corpóreo, no hay un Dios humanoide.
¿me entiendes? Yo soy hijo de Dios y estoy orgulloso de mi padre. Y todo lo que diga yo lo dice mi padre porque soy hijo de él, porque él me ha creado. ¿Qué es esto que tengo que pedir permiso para que Dios me deje? O sea, Dios me puso en la tierra para caminar, no para que esté en un sofá tumbado todo el día. Entonces nosotros Ese. vamos del sofá al cielo y la tribu es el sofá para ir al cielo. ¿Mm? Está bueno. Me encanta, Bueno, está muy bueno. te Bueno, mando un beso chicos. y sé que tu Bueno, nietita gracias, estaba con gracias. Y problemas, gracias, ¿eh? Dani. Nuestra Sí, oración sí, para que se sí. cure, ¿eh? Para que la abuela Bueno, no se gracias. preocupe cuando hablemos, que esté pendiente pensando en la nieta, que piense en lo que decimos y en lo No, que se no, dice ella misma, no. ¿eh? Va a andar bien. Va a estar todo bien si Dios Bueno, quiere, seguro. Gracias. venga. Gracias a vos por venir y un abrazo, Gracias. Aurelio, ¿eh? Bueno, Cadi, Gracias. Bueno, ¿quién es esta Cadi anfitriona que nos presenta va a su palacio? sortear ¿Dónde es las esto? fechas. ¿Por qué hay que ir a la casa de Cádiz? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa en la casa de Cádiz? Bueno, saludos a todos, buenas tardes, Gracias, un Cádiz. placer estar y Mm. los he escuchado a todos detenidamente y, nada, uno va por un camino, a mí me toca transitar muchas escuelas, muchos niños, muchos docentes, en donde uno va dejando pequeñas huellas y dando el ejemplo, no solamente en la cuestión ambiental, que es lo que es mi métier, pero sino los valores. Yo siempre trato de llevar los valores. Y bueno, me encanta y lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi vida. Ahí, bueno, agradecer a Dani y agradecer a que están ahí, los veo, ahí los veo. Gracias a ellos estoy acá, a Gaby, gracias. Y bueno, en esto para ir redondeando, si les parece, Gaby, Dani, cuando estén dando vueltas con todo, hacemos una tarde acá en casa, los espero a merendar y sí, a conectarse con la naturaleza. Así que a poner los pies en el pasto, en la tierra y dejar que los ojos observen lo que nos da esto, ¿sí? Así que bueno, simplemente eso. Acá a disposición y Norita, lo organizamos cuando podamos con los chicos. Justamente a mí, ese fin de semana que viene, se me complica muchísimo porque estamos con la cumbre de los 100 poetas por la paz. Y bueno, voy a tratar de repartirme, ya vi las rutas porque de Valle Hermoso a Unquillo puedo ir por un no sé qué zona y bueno, voy a tratar aunque sea de llegar a la tarde porque por la mañana está la inauguración, bueno, la disertación, el encuentro con todos los escritores y almuerzo. Y después del almuerzo me llegaré hasta Unquillo aunque sea un ratito. Pero en una de esas previamente antes los veo a todos en casa. Bueno, Bueno, escúchame, vos habrás muchísimas leído, gracias. tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Leíste la carta a los Corintios vos, ¿no? ¿Eh? No, 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 no. Acá es súper, es todo motivación, es bienestar. Nada, uno va por la vida después eh, de tanto bullicio o de la vida que te lleva a hacer un montón de cosas, me refiero a la parte laboral, uno ya está en una etapa en donde comenzamos a hacer las cosas que nos gustan, sin obligaciones, y seguir por aquello que realmente vale la pena. Así que por ese lado voy. Oye, yo te agradezco muchísimo saber que tenemos una casa. Yo creo que tenemos un hogar, porque hay una diferencia entre casa física y hogar con ese amor, ese cariño, esa invitación. Pero además que estás invitando a desconocidos, vos no sabes si te vamos a romper la casa, si realmente nos hemos Mira, duchado esa mañana para descalzarnos con No, con no, Daniel y Dani, niñita. con Gabriela Yo creo que me estás van a tomando mucho ayudar riesgo. ahí Yo y no sé si vamos a Nora te saber a No, quién informó, poner y quién no. yo no sé si te informó nosotros, que nosotros estamos dispuestos ahí a ayudarla a Claudia y a colaborar porque sabemos el gran corazón que tiene, así que los vamos a estar esperando aquí
para recibirlos, Magna. Y también dice la palabra que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que O sea, No es nuestro considerando que caso, ustedes no es van a nuestro tirar, caso, no nos colemos. No es nuestro caso, no hagas una analogía directa que todavía no la tenemos que ganar. Yo lo que te quiero dar gracias, que de vos viene un ser alado como Jazmín, que Jazmín yo creo que nunca he visto que el nombre se corresponda tanto a su esencia floral. Tenés una hija Jazmín blanco y pura, un espíritu hecho niña, hecho ángel, hecho inspiración, y ya solamente por conocer a tu hija bien vale la pena el viaje, pero bueno, no hay hija gracias. sin madre, sin padre, sin esa estructura que ustedes nos han transmitido en todas estas intervenciones en la tribu. Y yo te digo una cosa, yo me siento ya cordobés, yo no sé, yo he ido en mi vida 2 o 3 veces a Córdoba y parece como que es, no sé si No, mi retiro del mundo, ¿no? A piecitas lo al mejor, fondo. escúchame, nosotros, si no me... nosotros aquí en Carlos Paz, bueno, ahora donde vamos a instalar la casa, hay, mira, 1000 metros de lote, así que si quieres poner tu casita ahí, ya sabes, está ahí, Escuchame, hay mucho lugar. vos sabés que la familia tuvo un hotel en Carlos Paz, ¿no? Ah, mira, no sabía. El Hotel Texas, Casafus, esquina de esa. Texas, sí, es ¿Viste? verdad. ¿Viste que estamos vinculados ahí? O sea que donde Qué vamos bueno, recogemos semillas, ¿te das cuenta? Yo pensé, digo, oye, se vende y ¿qué qué voy a va. hacer de mí? Pero mira, cambio, escúchame, un edificio, una casa por un hogar, por unos amigos que me reciben. Qué equivocado estaba mi familia en tener hotel para que te alojaran cuando no sabía encontrar amigos como ustedes. ¿Te das cuenta que hemos evolucionado? Ya no Qué necesitamos ni impresionante. ladrillos ni edificios, necesitamos amigos que te abracen. Yo te digo una cosa, Tal yo quiero cual, irme tal a cual. Córdoba ya esta noche, ya no sé cómo voy a hacer, falta un mes todavía, me va a aparecer 40 años este mes que falta. Ha Dios sido mío. una bendición que Nora haya decidido hacer esta presentación tan humana, tan próxima. Yo creo que hoy lo que está claro es que este encuentro tiene sentido, que el encuentro nos convoca a nosotros y nosotros no convocamos al encuentro, y que todos los organizadores están organizados. Bueno, si yo digo la fuerza del cielo, va a tener una connotación ideológica. Voy a decir que las fuerzas del cielo están escritas en el Evangelio antes y después de mi ley, o sea que las coincidencias son Yo creo, casuales. es Dime. verdad, nosotros siempre que lo hablamos con Daniel, yo siempre digo, eh, todo esto, nosotros solo estamos transitando en lo que está escrito, solo caminamos, ya estaba escrito desde la eternidad que en algún momento nos íbamos a encontrar, que en algún momento íbamos, aquí somos una gran familia que sí nos va a encantar que los conozcan a todos, porque somos, como te decía Daniel hace rato, de diferentes países, ahí te los mostraba varios hermanos que tenemos, pero somos así una familia muy grande. Cuando nos reunimos los domingos, si viera, todos de diferentes lados y realmente siempre decimos que Dios nos pone esos hermanos en diferentes países que más allá de los biológicos, también tenemos estos que nos fortalecen, que nos edifican, porque esa es la idea, que entre cada uno, cada ser tiene algo dentro suyo y eso edifica a los demás. Y nosotros obviamente que vamos a estar felices de recibirlos, va a ser un privilegio inmenso tenerlos por aquí. Bueno, en los lugares que pasen también, ahí en casa de Claudia, va a ser realmente hermoso. Y bueno, y algún día estaremos por Villa Gesell también, ahí compartiendo Pero algo con escúchame, va a ustedes. ser la ciudad consciente de Argentina, va a ser el sitio donde nos vamos a recoger todos. El puerto de Mira, y encuentro. termino, no sé si Sí, falta opinar y a alguien mira, de los que están, que no veo, estoy en el y, celular y no veo la pantalla completa. ¿Hay alguien que no No, ya y participó? mira, ¿Eh? estamos. No, y estuvo mira Susana, qué pero ya se fue. casualidad. La Mira casualidad. qué ¿Cuál es la...? casualidad, qué Decime. casualidad, Magna, que ayer me fui a la boletería a preguntar boletos para Villa Gesell. Sí, impresionante. Pero, ¿me vas a votar Dios o te vas a mío, empadronar? ¿O vas de vacaciones? ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? estamos pensando y claro, o sea, hay tantas cosas que tenemos que informarnos, pero pensábamos ir de vacaciones a Villa Gesell. Bueno, Bueno, ya sabemos nosotros que van a en estar por Emaús, ahí, así que vamos a en estar Emaús, eh, más que casualidad, viéndolos. llamamos diosidad. Diosidad son son las coincidencias que Dios nos trae sin que nos demos cuenta. Yo llevo 40 años acá, he conocido, no sé, más de una docena de embajadores.
y yo había pedido una entrevista con el nuevo embajador de Argentina, que lleva un año, el tiempo de Milei, y me recibió el jueves pasado. Y yo no lo Ah, conocía mira de qué nada, bueno. no lo conocía de nada. Y él no es político, no es diplomático, él vive 30 años acá, tiene dos hijas monjas, y a que no saben qué retiro Mira, hizo Emaús. Y entonces me presenta a todo su clan de Emaús que me dice, vos no vas a ser político, Dios quiere que en Villa Gesell empecemos a trabajar por una forma diferente de hacer gestión municipal, de hacer equipos conscientes. Vamos qué a tener la bueno, primera escuela qué bueno, municipal del silencio. Vamos a formar a la qué gente bueno. en mirar al vecino, sea o no de la familia. Vamos a trabajar todo Sí, lo que es la ayuda y la escucha de los abuelos que no tienen nietos y necesitan a lo mejor llevar la mm, comida a la boca y nadie se la ofrece. Cuando sobran realmente claro, jóvenes y faltan, digamos así, auxiliares de la cosa pequeña, porque hemos minusvalorado la ayuda al prójimo. Y la ayuda al prójimo es tal como cual, renunciar a leer y a escribir. Si no sabemos leer y escribir, no triunfamos en el mundo. Pero es que si no conectamos con el prójimo, la Madre Teresa no tendría sentido. La razón de ser de la claro. Madre Teresa es descubrir la sed del otro que nadie sacia. Su lema Mm, es yo tengo sed. Y lo pone en el Cristo, en la cruz del Cristo. Dice yo tengo sed. Y por eso estoy aquí en la cruz. Para que la gente piense que si yo sin motivo me crucifican, ¿eh? ¿Cómo está el mundo, no? Que crucifican a los inocentes y los culpables son elevados al trono, ¿no? Entonces, mm. dejemos el castigo, dejemos el delito y busquemos el amor. En el amor está la respuesta a todos, pero no el amor romanticón, el amor exterior, el amor del mundo. Es darme cuenta de lo que no me doy cuenta. Y puede estar pasando a medio centímetro de mi casa y estoy haciendo un viaje para misionar en la India y en África, cuando tenemos africanos en Villa Carlos Paz, en La Bulage, en Tal Venado cual, Tuerto, y tal cual. entonces la proximidad Sí. hace a la caridad oportuna. Los Eh, kilómetros, las geografías leía, están para el mapa. ¿Mm? sí, es verdad, tal cual, Magna, nosotros coincidimos muchísimo. Leía hace un tiempo, no recuerdo qué autor, donde él contaba que hacía muchos años él iba por una ruta para quitarse la vida y se iba a tirar de un puente. Él solo caminaba por la ruta hasta llegar al puente y se iba a quitar la vida ahí y solo dobló una señora en un auto, dobló y ella le sonrió. Ella frenó su auto y le sonrió. Y ese simple acto de amor que a veces yo siempre le digo a Jazmín, le digo, hija, vos nunca sabes cuándo le estás salvando la vida a alguien con una sonrisa, con un abrazo, con una palabra de aliento, con simplemente estar. Muchas veces el estar en silencio y el abrazo, en sonreír, y decía ese autor de ese libro que él no se quitó la vida solo por esa mujer que le sonrió ese día. Y esa sonrisa le devolvió el sentido de la vida. Por eso hay tanto para hacer, Magna. Nosotros con Daniel y otros amigos más estamos proyectando una fundación aquí en Carlos Paz este año. Es más, ya tenemos hasta el nombre. Se llama Levántate y Resplandece. Bueno, bueno. Así que Oye, estamos trabajando en yo eso. creo que a lo mejor el curso lo tienen que dar ustedes, el encuentro lo tienen que dirigir ustedes. Nora, nos sacamos del peso de encima y yo creo que Daniel, Jazmín mira, todos somos importantes en la tarta de la vida. O sea, cada uno tiene su porción, cada uno ¿Verdad? tiene su espacio. Y entonces en la complementariedad, con respeto, la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Y hemos perdido los límites de la libertad. Pensamos que porque yo tengo un poder puedo invadirte, puedo solaparme, puedo anularte, puedo sacarte del medio. Y el tema es que quien escucha aprende y el que habla se repite. Entonces, como yo estoy hablando mucho y me estoy repitiendo, le voy a pasar la palabra a Nora para que realmente aprendamos de lo que nos diga Nora como mensaje final, concluya por hoy y ya ustedes van a tener descansado el oído un mes hasta que yo me recargue de energía y llegue a alguna experiencia nueva que no me haya repetido para podamos iluminarnos todos. Porque lo que me llegó a mí fue de otro y lo que les llegue a ustedes de mí va a ser de ustedes. Y así es la cadena de testimonios
que nos ha llevado 2000 años de vida consciente, porque sin Cristo no hubiese habido conciencia, por más que haya habido Freud, por más que haya habido Frankl y muchísimos pensadores. Pero el amor tiene un inicio, que es la era cristiana, es la era de humanización. Ni el budismo ni el sufismo habló de ayudar al prójimo, pues son conocimientos individuales de autoconocimiento, pero si yo me conozco y quiero compartir, tengo que ir en busca del otro, y si no vas en busca del otro, no aprendés, no seguís y Tal no te cual. realizás. Y con Y Jazmín somos aparte, más familia, y sin Jazmín no somos familia. claro, y aparte, gracias Magna, y aparte también ser conscientes, nosotros siempre decimos eh, que vinimos a este mundo, claro que sí, con un propósito, pero si somos a la imagen y semejanza, imagínate tener esa humildad, si Jesús mismo lavó los pies, él se bajó, o sea, el creador del universo, se bajó a servir, ¿cuánto más nosotros para poder Imagínate, seguir su camino? está todo En el hecho. servir. Está todo hecho. Yo siempre, para mí, le digo, siempre que nosotros a Daniel le digo, mi mayor satisfacción es esa, le digo, porque no es de decir hoy, nosotros hoy, bueno, ustedes escucharán, aquí se está trabajando, aquí vamos a poner, y nosotros no decimos mi casa, nunca, jamás, siempre es nuestra casa, es de todos. Aquí pensamos un Zoom grande porque queremos reuniones, aquí tengo yo en mi mente el salón de los niños, todo, todo, pero ¿qué es lo que pensamos? Siempre pensando en el otro, porque creo que si uno está pensando con egoísmo y decir en uno mismo o para mí o porque esto me cuesta, no, 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 yo siempre digo, todo lo tenemos porque es gracias a Dios. Todo, el hecho de levantarnos todos los días y poder seguir adelante, el respirar, el que nuestros órganos funcionen bien, el que nuestros sentidos funcionen bien, todo es obra y gracia de Dios, todo se lo debemos a Él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, si nosotros podemos tener esto y compartirlo, ahí es donde está la riqueza, ahí es donde uno realmente entiende el verdadero sentido de la vida en el compartir, en el poder ver que si el otro, nosotros siempre decimos, si el otro está mal, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Y siempre somos un equipo de gente muy grande. Aquí hay muchísima gente que ya van a empezar a conocer y que siempre es llorar con el que llora, reír con el que ríe, porque de eso se trata la vida. Si uno aprende a vivir de esa forma y realmente lo habremos entendido todo. Así que gracias, Magna. Sí. Gracias por esta gran Gracias a vos. oportunidad Sí, no, y gracias a gracias. Y ustedes. Yo creo que co- contarte que hace 10 días estuvimos por Buenos Aires con Jazmín en un campamento internacional que nos invitaron y fui a la Casa Rosada y le dejé la carpeta con los libros de Jazmín al presidente de la Nación. Me la bueno, recibieron, me firmaron la nota, todo. qué lindo, Así qué que lindo. bueno, Bueno, Nora, yo son creo que grandes. fue un error, un error esta Ya reunión, conoce ¿no? a Jazmín. Qué error esta reunión, che. Yo creo que el encuentro no va a funcionar, ¿eh? No, no tengo ganas de ir a Córdoba después de esta reunión, ¿eh? Yo creo que nadie quiere que vayamos, que hagamos esto, ¿no? A nadie le gustó la reunión Mira, de hoy. Mira, son 2 horas y la gente quiere seguir participando. ¿Qué hacemos que no empezamos el encuentro hoy, che? Arrancamos hoy y nos vemos todos los días, ¿no? Hasta el encuentro físico. ¿Viste? ya. Vos decías que no Sí, tenían ganas los realmente, cordobeses de recibir a un gallego. ¿Viste que la gente quiere recibir a los gallegos que vuelven? ¿Eh? así es. Siempre van a ser bienvenidos todos los que vengan a Córdoba. Y apenas te bajes del avión, vas a ver en el primer puente, dice, bienvenido a la República de Córdoba, porque Córdoba es especial. Así que Bueno, escúchame, después de todos 40 los años que de hoy monarquía, hayan quiero volver a la escuchado, República. todos los que hoy nos han escuchado, sin duda van a querer venir a Córdoba con esta gente maravillosa que hoy nos ha acompañado y más palabras no puedo agregar. ¿Qué, Estoy qué muy palabras voy a orgulloso de decirte? ustedes, muy orgulloso de ustedes, muy orgulloso de que en Córdoba haya explotado la tribu. No hay ciudad del mundo donde haya tanta gente
que No, por otro lado. coincide en todo con lo que hacemos y yo creo que ha sido una bendición elegir a Córdoba como sede de este tercer encuentro, de mi regreso. Indudablemente será inolvidable, que será el primer encuentro mío en Argentina como residente después de 40 años. Y es muy lindo volver a casa, es muy lindo que lo reciban con esos mates que no he tenido en 40 años, con esos asados que se comen sin sentarse, con ese choripán que prescinde de cubiertos, con esa alegría por abrazar al que no conoces pero tenés ganas de escucharlo. Y todo lo que ha pasado hoy, yo creo que es un nuevo Jerusalén. Hoy día es como, no sé, un Sinaí atlántico, un Sinaí mediterráneo. Yo creo que estoy llegando a otro Sinaí que no es el del Evangelio, pero es el Sinaí consciente, el Sinaí que va a traer nuevos cambios, nuevas épocas para Argentina. Yo estoy muy enamorado de esta, me decía el otro día un amigo de Maús, que es muy amigo del embajador, que me consiguió una entrevista con el embajador, vos olvidate que vas a dirigir una ciudad. La ciudad elige a la gente para que la dirigen, cansada de tener personas que se han aprovechado de ella no dejándole nada. Después de 60 años de haber dado 3.000 empleos, mi familia es del año 66, de no tener deudas, de no tener procesos penales, yo creo que es hora que las cosas comunes vuelvan a la gente que sabe administrar el bien común. ¿Me entendés? O sea, no son ningunos méritos, nos ha costado mucho. Mi padre estuvo a punto de quebrar muchas veces en el Rodrigazo, allá por el año 77, pero él tiene 103 años y yo creo que lo que no mata engorda. Y él está bien gordo, con 90 kilos, con 1,80 m y con 103 años. Y él es el ejemplo para seguir luchando. Y yo creo que esto también es un regalo que nosotros queremos agradecer en ese país que los acogió en el año 48 a tantos inmigrantes, mis padres uno entre muchos, y que nosotros nos hemos creado en esa bendita tierra. Hemos venido aquí porque mis abuelos estaban malitos, no por una cuestión de especulación económica, estábamos muy bien en Argentina, pero bueno, privó más lo afectivo que la especulación. Y yo estoy muy contento de volver, porque yo no vuelvo, yo me reencuentro con lo que soy. Aquí cuando uno tiene una identidad no se transforma. Es como diría Miguel Ángel, la piedad estaba dentro, yo esculpí el mármol que sobraba. Cada uno tenemos un tesoro. No hay que ir a comprarlo, no hay que ir a alquilarlo, no hay que ir a negociarlo. Hay que buscarlo en uno. ¿Y eso cómo se consigue? Observando, en silencio, con prudencia, con mesura. Está rodeado de la gente que ayuda, que no pide y que siempre da. Porque cuando vos recibís, ¿me entendés? Ya te estás beneficiando. Entonces, a seguir dando, pero uno no da lo que no tiene, lo que no trabaja. Entonces, en el encuentro vamos a trabajar todo eso que está en uno. Vos no dependés de nada, de quien te habla, o que te escucha, o que te aconseja. El consejo tiene que ser una campana que te despierta. ¿Me entendés? La campana ya estaba en la iglesia, pero el señor cura no la tocaba. Entonces aquí lo importante es tocar las campanas que resuenen en nosotros y que nos hagan más conscientes, más responsables de nuestras familias, de nuestros núcleos pequeños, que son los únicos controlables. Cuando todas las familias controlen sus familias, el municipio es un conjunto de familias conscientes, entonces tendremos municipios conscientes. No se puede imponer la solución por arriba, la solución hay que hacerla de abajo, ¿me entendés? Y te das cuenta, y sigo hablando lo que voy a decir en el encuentro, Nora, que no voy a tener que decir nada. Cuando vos llegues allá me dices, "Pero ya lo dijiste eso hace un mes, no te repitas. O sea, me voy a callar, Nora, decime que está bien, que cerrás vos, che." Bueno, sí, los saludo y bueno, esperándolos a todos en el próximo encuentro aquí en Córdoba. Serán todos Gracias, muy los quiero. bienvenidos. Me sentí Gracias como en a familia. todos. No los había visto, pero ya los conocía, che. Un abrazo, los Chao, quiero. Viva Córdoba. chao, Estamos gracias. ahí en 4 semanas. Chao. Gracias, buen fin de semana.